Ah, ilusionar. Ilusionar bueno, es un bueno, futuro. muy bien. Tendré la pregunta Es un esa, Lobo. futuro. No. Estamos hablando esta noche. A ver, El Lobo, programa la es esta pregunta noche. que hemos hecho, que tú has escuchado y has dicho que el 70% sería favorable. Sí. Y has perdido de Es que- momento. sí. La pregunta no es si te Pero ha me gustado. gusta perder, así. A mí me ha gustado, pero Teniendo no la razón. me ilusiona. Me ha gustado, vale. pero no me ilusiona. Vale, entonces juegue como Es juegue y ya está. ir con España, pero que no me ilusione, porque no creo en la forma de manejar esta selección. Ah, eso es otro No me tema. gusta. Ya no es futbolístico. No es otro tema. Claro. No, es que el fútbol... Yo hablo de lo que ha el sucedido fútbol, en el campo. Además de futbolístico, Josep, para mí, Lobo, Josep. para ti es talento Sí. y para mí sentimiento. Entonces, Hombre, hablamos claro, de fútbol distinto. claro. Para mí la Yo hablo de lo que selección pasa en el campo. es sentimiento. Es sentirme identificado con los jugadores que convoca Luis Enrique. Pues ya está. ¿Y por qué los convoca? Es otro tema. Si lo han ganado en el campo a pulso, Es o otro no se tema. lo han ganado en el Es otro campo. tema. Si va por favoritismos o amiguismos, o va porque se lo ganan de verdad. Entonces, yo no creo en esta selección donde Luis Enrique pasa de una parte de España. Yo no... Creo que la gente quiere que España gane, pero Luis Enrique no representa el sentimiento de muchos españoles. Vale. Y por eso, bien que gane España, pero ¿De qué no españoles? ilusiona. ¿De qué españoles? No ilusiona. ¿De qué españoles? A mí no me ilusiona. ¿De qué españoles? A mí no me ilusiona. Aprovechando, como lo digo, ahora que ya he terminado de comentar, yo creo que de las principales selecciones que yo considero por lo menos candidatas para poderse pues llevar este Mundial de Qatar 2022, pues ahora quiero profundizar en temas más de la selección española. Y lo que acaban de escuchar es, bueno, básicamente una especie de extracto de audio de Pedrerol, que, bueno, es periodista del Chiringuito, supongo que ya lo conoceremos muchos. Que por supuesto no lo hago para hacerlo personalmente contra él, sino que en este caso lo utilizo para hablar de un caso en específico, porque supuestamente hay españoles que no van con España por culpa de Luis Enrique. Ya no es nada nuevo y de hecho... surgió ya desde hace bastante tiempo, ya desde tiempos en los que básicamente Luis Enrique no convocó a Sergio Ramos para la Eurocopa de 2021, que al final fue un acierto total. Entonces estamos hablando de básicamente cuestión de año y medio. Pues desde entonces básicamente hay una especie de corriente separatista en España, futbolísticamente hablando, por supuesto, donde hay mucha gente que en este caso no va con España por, bueno, pues por el argumento de que la culpa es de Luis Enrique, y es de lo que quiero hablar aquí. Luis Enrique, como ya lo sabemos, siempre tiene problemas en sus convocatorias, de que malo es todo, de que todo es un problema, todo es un desastre, y básicamente pues es muy polémico, siempre es un problema realmente todas sus convocatorias. Y hasta este momento podríamos decir que es hasta cierto punto por un grupo muy específico de influencias extraselección. En este caso hablando específicamente de influencias extraselección, hablando del club al que le van, en este caso al Real Madrid. Porque es, digamos, la mayoría de la gente que en este caso pasa de la selección, con el argumento de, como lo dijo Pedrerol, de que no se sienten identificados, básicamente porque supuestamente Luis Enrique lleva amiguismos, que se enchufa a sus conocidos, etc. Yo lo que voy con todo esto es que por supuesto cada quien es libre, por supuesto, de apoyar a la selección española o no, cada quien puede subirse al barco o bajarse, pero en este caso sinceramente a mí se me hace, digamos, lo más absurdo del mundo bajarse del barco de la selección, digamos que por un mundial que es cada 4 años, o sea, no es una cosa que sea diario o cada año como la Champions. A mí se me hace absurdo que se bajen del barco de la selección, más en un mundial. Todo gracias a que les cae mal el entrenador que en este caso que esté dirigiendo a la selección. Bueno, esto, como lo digo, realmente nació ya desde que Luis Enrique decidió no convocar a Sergio Ramos, pero digamos que se fortificó un poco más desde la UEFA Nations League, donde España jugó contra Francia, donde le robaron en la final por un penalti de la mano de Koundé que no quisieron marcar, y por supuesto por otra parte un gol en fuera de juego de Mbappé, donde España compitió muy bien, pero muchos, digamos, españoles ya se separaban de la selección básicamente por el argumento de... Pues bueno, de que está Luis Enrique, que no quieren un entrenador así, digamos que haciendo tirón de demagogia, diciendo que pues no, que sentimiento todo esto y que esto no los representa, etcétera. Y en base a esto, pues claro, muchos no solo es que se hayan bajado, sino que están en contra de la propia selección, que se supone que es las de ellos, todo por querer que pierda Luis Enrique y que pierda el puesto, o querer que básicamente que a Luis Enrique le va a llamar como entrenador de la selección española, y de paso pues para ver si en este caso lo terminan echando ya.
El asunto con todo esto es que, insisto, cada quien es válido, pero sinceramente se me hace lo más absurdo y es de lo que quiero hablar. El odio a Luis Enrique en realidad ya viene, y lo he comentado muchas veces, que a Luis Enrique le odian por varias razones. Puede ser como, pues porque como jugador rechazó la oferta de renovación del Madrid y directamente se fue del Madrid al Barcelona en 1996. Puede ser porque, pues en otro sentido, Luis Enrique le dio muchos éxitos al Barça como entrenador. Puede ser que también sea porque, pues directamente porque, pues en este caso es alguien que tiene la ideología futbolística que podríamos decir que también maneja el Barça. Podrían odiarle realmente por varias razones, pero en general a Luis Enrique le odian, digamos que específicamente por estas. Y debido a todo esto, pues hay, como lo digo, gente que sinceramente llega a límites demasiado extremos en los que se baja del barco de la selección, deciden dejar de apoyar a la selección por culpa de Luis Enrique. Luis Enrique, como lo he comentado ya en muchas ocasiones, está haciendo para mí un trabajo espectacular. Bueno, para mí personalmente, pero pues en realidad no solo para mí, en realidad sí está haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque, como lo digo, España venía antes de Luis Enrique, pues básicamente con el arrastrando el fin de ciclo ya desde Brasil 2014, 4 años en tardar en hacer la renovación. Y por otra parte, venía en caída libre, donde primero fuimos eliminados en octavo, en fase de grupos, después en octavos, otra vez en octavos, en Euro y en Mundial. Y como lo digo, Luis Enrique ha hecho un gran trabajo porque también ha, digamos que hecho una transición generacional correcta. Digamos que está sacando al máximo su potencial de su modelo de juego y que por supuesto está sacando el máximo rendimiento de sus jugadores. Ha llegado a semifinal de Nations League, a final de semifinal de Eurocopa, final de Nations League, ahora ha calificado otra vez a la Final Four. Nos ha metido entre los primeros 8, aunque como el anfitrión ya está clasificado entre los primeros 7 clasificados al Mundial de Qatar. Hay una selección maravillosa, primeros 10 de ranking de la FIFA, o sea, está haciendo un trabajo espectacular y digamos que Luis Enrique de momento pues es así. Esta selección le ha competido a todos, le ha goleado a 6-0 a Alemania, eliminado a Italia de la Nations League, ha eliminado a Croacia, el subcampeón del mundo, ha eliminado a Suiza, que es quien eliminó a Francia, le ha competido muy bien a Francia y solo le pudo ganar porque robó, incluso le ha ganado a Portugal, lo ha eliminado de la Nations League también. A Holanda le ha empatado. O sea, básicamente esta selección está siendo, yo creo que el proyecto más ilusionante desde que tenemos desde, pues bueno, básicamente desde esta generación con Luis Aragonés y con Vicente del Bosque, ¿no? Y estamos hablando de que Luis Enrique está haciendo un buen trabajo, pero pese a esto, digamos que por las influencias extra selección, cosa que esto también lo he repetido que siempre que es un problema, siempre las influencias extra selección de clubes como el Barça, como el Madrid, como el Atlético, el Sevilla, el Betis, el equipo que sea, siempre son, digamos, un problema para la selección porque se mezclan y esos problemas se llevan a la selección y es lo que está pasando aquí. A Luis Enrique, por supuesto, uno le podrá tal vez caer bien, le podrá caer mal, en este caso no evidentemente por algo personal, pero sí, digamos, más que nada por futbolística, razones entre comillas futbolísticas, digamos, de sucesos futbolísticos. Y en este caso, por supuesto, cada quien es libre de que Luis Enrique les caiga bien o mal, pero hablando específicamente de lo que está haciendo Luis Enrique, digamos que lo normal, viendo el trabajo que está haciendo Luis Enrique, sería apoyar a la selección, porque no cualquier selección tiene el lujo de, sí, porque es un lujo, no cualquier selección tiene el lujo de tener a un entrenador como Luis Enrique. Son pocas las selecciones que pueden decir que tienen un entrenador que tal vez podría ser de frente a Luis Enrique, solo son dos, para mí es Flick y es Van Gaal. Al nivel de seleccionador, por supuesto, ya después en clubes está pues ya Klopp, está Guardiola, están muchos buenos entrenadores, pero digamos que a nivel seleccionador es posiblemente para mí el mejor seleccionador del mundo. Y ya lo he comentado varias veces que las listas de Luis Enrique son profesionales, siempre son pues tomando en cuenta jugadores muy disciplinados tácticamente, jugadores que por supuesto llevan a cabo su rol, jugadores que pues digamos que tienen orden de jerarquías, que no tienen un ego tan disparado y que son jugadores que sí o sí son, pues básicamente son los mejores para su modelo de juego y cuentan todos independientemente de su edad y por supuesto de su club, porque antes de lo que pasaba mucho con Del Bosque ya en los últimos años y por supuesto incluso con Lopetegui, es que
siempre los convocados eran los, por decreto, eran los que jugaban en los grandes equipos, pese a que jueguen o no. Que sí, casi no había jugadores con muchas oportunidades a nivel de la liga. Sí, Luis Enrique está tomando en cuenta a los del Manchester City, Barça y Madrid, pero también está tomando en cuenta a los del Betis, a los del Sevilla, a los del Valencia, absolutamente a todos, incluso hasta los de Rayo Vallecano, a todos. Luis Enrique lo ha comentado que le da seguimiento posiblemente a más de 5,000 futbolistas, no sé si sea cierto, pero digamos que sí le dan seguimiento a la mayoría de futbolistas y digamos que todos tienen oportunidad de venir, incluso fue Santi Cazorla jugando en Qatar. Y el asunto aquí es que las convocatorias de Luis Enrique son profesionales, ¿sí? Y tomando en cuenta que es un buen entrenador y todo, lo normal sería en este caso apoyarle. Pero esto es lo que estoy comentando, que está haciendo un buen trabajo y que lo normal es apoyarle. Pero ahora vamos entonces el por qué no se le apoya. Como lo digo, básicamente aquí lo que pasa es que hay influencias extra selección, donde básicamente digamos que los problemas de Barça, Madrid, Atlético se traen a la selección. En este caso, al que se le da, digamos, como se utiliza de chivo expiatorio, en este caso se lo utiliza para decir que es quien está causando estos problemas, pues es propiamente Luis Enrique. ¿Por qué? Pues básicamente porque su presencia está aquí, cuando es al revés. Quienes en este caso tienen este odio irracional, ¿sí? Porque que te caiga bien es una cosa, pero este odio irracional, inargumentado, incluso absurdo a Luis Enrique, es porque le tienen coraje por los problemas extra selección y más que nada de pasado, como lo digo, el triplete del Barça, el haberlos cambiado, el que saca a los jugadores del Madrid las convocatorias, que ahorita vamos con esto, etcétera. Y por supuesto son problemas extra selección, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema extra selección? Pues el problema de todo esto es que Luis Enrique en la Eurocopa de Europa 2021 dejó afuera, en este caso, a jugadores de Real Madrid. En este caso a Sergio Ramos, que terminó contrato, pero aún así no le llamó. Y por supuesto, pues tampoco llamó a Carvajal, ni a Nacho, ni en este caso, pues ¿a quién más? Pues a Isco. No, en este caso Luis Enrique no les ha llamado y les ha dejado fuera de la selección. Sergio Ramos porque se lesionó, si mal no recuerdo, Carvajal tampoco. Nacho, digamos que sí tiene un buen nivel más o menos, pero es normal que Luis Enrique apueste por jugadores más de su modelo de juego, como Eric García. Jugadores tal vez incluso más jóvenes, yo que sé. Jugadores de este estilo, y por supuesto es totalmente normal que Luis Enrique apueste por esto, además de que no hay muchos jugadores, digamos en este caso en el Real Madrid, que sean españoles. Está por ejemplo Courtois, que es belga, Hazard es belga, Camavinga es francés, Benzema es francés, Tchouaméni es francés, Vinicius es brasileño, Militao es brasileño, Rodrigo es brasileño, creo que Mariano también, que por supuesto es respetable, cada quien que fiche jugadores nacionales o de acá o de allá. Kroos, por ejemplo, es alemán, Rudiger también es alemán, etc. Pero aquí el asunto, como lo estoy comentando, no es tanto el hecho de la nacionalidad que tenga, sino que debido a la mayoría, digamos que fichar demasiados extranjeros, muchas veces se quedan sin oportunidades los españoles, y en este caso los jugadores españoles no juegan, digamos, lo suficiente. O ya no solo es que no jueguen lo suficiente, porque Luis Enrique incluso ha convocado a Morata siendo suplente en la Juventus o en el Atlético. Pero entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que Luis Enrique en este caso no les ha llamado principalmente porque pues tienen jugadores sí, pero principalmente pues digamos que de un nivel muy secundario, o que tal vez no están preparados para su modelo de juego, entre comillas, porque cuando ha podido ha convocado, en este caso por ejemplo a Carvajal. Entonces el asunto aquí es que, o propiamente Asensio, se me olvidaba que en este caso pues ha sido convocado para el Mundial. Entonces el asunto aquí es que, como lo comento, Real Madrid tiene pocos jugadores españoles, y por esto, tomando en cuenta que los que no juegan tal vez son los que no cuentan tanto para Luis Enrique, y en este caso los que sí juegan pues tristemente se lesionaron, es cuando pues dio el caso de que Luis Enrique dejó afuera a la mayoría de jugadores de Real Madrid. Y aquí es realmente donde sucedió todo el problema. Ya desde antes por supuesto no lo querían en la selección, pero digamos que desde aquí se fortificó, y yo creo que el punto cúspide donde se ha demostrado esta especie de separación, esta corriente opositoria básicamente anti Luis Enrique, pues básicamente, como lo digo, fue en la final de la Nations League, donde apoyaron a Benzema por ser la figura y la superestrella del Madrid, y por otra parte a Mbappé, que era un fichaje muy
codiciado por el Madrid, por supuesto muy relacionado con el Madrid, que al final pues los terminó dejando tirados. Entonces, básicamente el argumento ahí era como lo estamos viendo. El argumento de vamos con Francia porque con España no vamos porque no nos sentimos representados por culpa de Luis Enrique, cosa que es algo totalmente absurdo. En general, por supuesto, insisto, cada quien puede ir con la selección que sea, cada quien puede hacer lo que se le dé, digamos, la gana. Pero insisto, el hecho de bajarse de todo esto simplemente por culpa de Luis Enrique, entre comillas, pues sinceramente a mí se me hace lo más absurdo. Y por supuesto hay mucha gente, para que nos hagamos conscientes de lo grave que es para mí todo este asunto, es que hay mucha gente que sí, que tomando en cuenta que el mundial es cada 4 años, sí, y que no cada mundial que es cada 4 años, sí, es decir, uno sí y tal vez 3 no, sí, que no todos los mundiales tienes proyecto y no eres un candidato, un favorito. Pues aún así, tomando en cuenta esto de que es un mundial cada 4 años, si es uno, no es un cualquier mundial, es uno donde España de verdad es un candidato porque tiene proyecto, gracias a que pues de momento Luis Enrique está haciéndolo muy bien y tiene el apoyo, digamos a nivel selección, aunque hay mucha gente que le apoya, como pues bueno, en este canal creo que no somos ningunos en secreto, creo que no es ningún secreto para nadie que en este canal apoyamos el proyecto de Luis Enrique en la selección española. Pues básicamente, pues como lo digo, tomando en cuenta que España tiene proyecto y es un mundial donde tiene proyecto y que es cada 4 años, tomando en cuenta todo esto, es un mundial de gran importancia y aún así, pese a todo esto, digamos que se bajan todavía más, ¿sí? Y de hecho, toda esta gente, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ya no solo de que si es cada 4 años y hay proyecto, básicamente el mundial es algo, digamos, muy esperado en muchos sentidos de la palabra por muchos aficionados de fútbol. Ajá. Y pues básicamente esta gente se va a quedar sin gritar un gol en el mundial, sin ver un partido con ilusión en el mundial, o viendo partidos pero sabiendo que no hay un equipo que tú apoyes. Si me explico, tal vez hay un equipo que tú dices, pues quiero que gane este porque aquí hay jugadores del Madrid, que sí está este y está tal, pero no hay uno que tú apoyes porque de verdad hay un sentimiento de, digamos, de que estás viendo una selección tuya, ¿sí? Y todo esto es por el orgullo de quererse bajar, porque no, yo no voy a estar en el barco de Luis Enrique, sí está haciéndolo bien, pero este me cae mal, entonces me voy a bajar del barco y me voy a quedar sin mundial, viendo el mundial pero sin mi selección, y pues aguantándome las ganas de gritar un gol porque el que está me cae mal. Sí, y estamos hablando de un ego totalmente horrible y demasiado grande. Yo lo que voy con todo esto es que se me hace sinceramente absurdo este sentimiento, digamos, de separación y de no representación, supuestamente, como lo digo, entre comillas, porque no es cierto, supuestamente gracias a Luis Enrique, cosa que no es gracias a Luis Enrique, es gracias al orgullo que tienen muchos por el pasado de Luis Enrique, donde ha hecho un gran trabajo. En este caso en el máximo rival histórico del Madrid, que por supuesto no solo es del Madrid, siempre es un problema todo que cuando no convoca a los jugadores del Sevilla, ¿por qué no convoca a los del Sevilla? Cuando que no convoca a andaluces, que ¿por qué no los convoca? Etcétera. Entonces ya cada lista es un problema, ya siempre, en este caso con Luis Enrique. Y en general, por supuesto, este problema de la selección es algo que yo sinceramente, por supuesto entiendo por qué sucede y todo, pero no sé, yo sinceramente lo considero absurdo porque Luis Enrique está haciendo un gran trabajo y bueno, yo creo que es la única afición donde pasa esto porque yo creo que sí hay alguna selección donde un entrenador está haciendo un trabajo, ya no te voy a decir igual, mínimamente parecido, la mitad de lo que ha hecho Luis Enrique. Yo creo que pues básicamente tendrían protegido a ese entrenador a más no poder y lo estarían apoyando a muerte, pidiendo y exigiendo su renovación por otros 4 o 8 años. Y en este caso pues bueno, incluso están pidiendo su destitución porque pues básicamente les cae mal y porque no convoca jugadores del Madrid. Como lo dijo en este caso Pedrerol, ¿no? Pues básicamente porque no ilusiona, porque supuestamente este entrenador pues lleva que supuestamente amiguismos. Entonces es de lo que quería hablar en este momento, profundizar en este sentimiento separatista, seamos sinceros, más que nada de madridistas que odian a Luis Enrique. Este movimiento separatista donde muchos españoles que son madridistas se bajan del barco de Luis Enrique porque supuestamente no se sienten representados o ya no les genera emoción. Simplemente porque está Luis Enrique o porque es el modelo de gestión y de juego del Barça, porque hay jugadores del Barça y lo ven como un Barça 2.0. Como lo digo, influencias extraselección. Quería hablar de este tema, de este movimiento separatista y lo absurdo que se me hace.
Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.